Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El país está conmovido, claro, indignado también por el cruel asesinato del niño Gabriel Esteban González, de tan solo 5 años, crimen del que es sospechoso su padre, Gabriel González. Este hecho, recordemos, ocurrió en Melgar, Tolima, en donde llegaron el hombre, el pequeño niño, quien horas después apareció muerto en un hotel de esta población. En las últimas horas la policía detuvo a González, quien se habría separado de la madre del niño hace apenas 5 meses. La mamá del pequeño Gabriel denunció que su expareja sentimental le advirtió que iba a matar al niño, hecho que la llevó a pedir ayuda a las autoridades, pero fue ya demasiado tarde, pues este menor, recordemos, fue hallado sin vida. Este y otros casos ponen sobre la mesa nuevamente la necesidad de una protección que garantice realmente la seguridad de las mujeres y de sus hijos cuando son víctimas de violencia intrafamiliar. Por eso vamos a hablar con expertos acerca de esto, porque queremos responder también qué es lo que debe hacer una mujer cuando ella y sus hijos, o ella o sus hijos, son víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que debe hacer si hay un inminente ataque, una agresión que ponga realmente en riesgo su vida o incluso la de sus hijos? ¿Cómo identificar también las señales que indiquen que un padre o compañero sentimental sea potencialmente peligroso para esa familia? ¿Cómo manejar o enfrentar al agresor? Bueno, queremos resolver todas estas dudas y por eso hemos invitado a Belisario Balbuena. Él es psicólogo forense, experto en la perfilación criminal. Doctor Belisario, bienvenido a este espacio de Sala de Prensa. Hola, muy buenas tardes, mil gracias por la invitación. Bueno, arranquemos justamente por ese perfil criminal de un agresor que termina asesinando a su propio hijo, haciendo todas las advertencias del caso, amenazando a su víctima o a personas cercanas a su víctima. ¿Cómo lo cataloga usted, doctor? Bueno, técnicamente se le conoce como filicida, aquel padre o madre que es capaz de asesinar a su propio hijo o hija. Eh, digamos que hay dos subtipos, unos que tienen trastorno mental, por lo general de tipo psicótico, y otros que son perfectamente funcionales, como es el caso concreto de este señor Gabriel González, eh, donde hay es un perfil de perversidad, donde se utiliza la violencia vicaria precisamente para hacerle un daño irreparable de forma sádica a su expareja, como forma de vengarse porque ella reconstruyó un hogar, se vinculó con otra persona, porque es feliz y estos sujetos no admiten que su pareja o expareja sea feliz, básicamente por eso. ¿Cómo reconocer, doctor Belisario, a un criminal de esa calaña, de ese tipo? ¿Qué señales nos puede mostrar a las mujeres y en general a la población que estamos frente a un agresor así? Es una situación compleja, en especial cuando el potencial filicida es funcional, es decir, está estructurado en la sociedad, no tiene antecedentes de psicopatología como tal, ni de heteroagresividad, entonces se complejiza, pero hay algunos, algunos banderines rojos. Uno de esos, sin duda, son los celos obsesivos, la celotipia. Otro son los tipos de agresión en violencia intrafamiliar o los tipos de violencia que básicamente tanto de manera legal como de forma psicológica, comportamental, hemos clasificado en 4 subtipos. La violencia física, la violencia psicológica, referida a insultos, humillaciones, utilizar palabras soeces en contra de la pareja o de los miembros de la familia. La violencia económica, cuando no le permite trabajar o, peor aún, se apodera de los recursos que gana su pareja y es él quien los administra. Y finalmente la violencia sexual, cuando agrede a la pareja de forma sexual o la obliga a sostener relaciones sexuales o prácticas sexuales que a ella no le gusten. Esos son indicadores de cierto riesgo de peligrosidad. Adicionalmente, las amenazas. Hay que tomárselas en serio. Estos sujetos no juegan con las amenazas. Si la ha amenazado de muerte a usted o a alguno de sus hijos, tómeselo en serio y póngalo inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Si ha intentado asfixiarla mecánicamente,
es decir, ahorcarla, tenga también eso como un indicador muy fuerte. Si su pareja o expareja tiene armas de fuego o porta armas blancas, tenga también eso como un indicador de riesgo alto de sufrir una agresión mortal. Si es consumidor habitual de alcohol o drogas alucinógenas de forma problemática, también ese es un indicador muy fuerte del riesgo de sufrir violencia mortal. Doctor Belisario, casi que cuando las mujeres notan una amenaza, cuando ya se producen estos hechos violentos, o por lo menos lo que da la señal de que va a haber ese hecho violento, es cuando ya dejan a su pareja. Pero ¿cómo reconocer estos psicópatas desde antes, desde que se inicia la relación, cuando aparentemente todo es color de rosa? Mire, qué buena pregunta. En realidad son comportamientos que se empiezan a filtrar cuando el príncipe azul está en su esplendor. Me explico. Inicialmente, como son sujetos manipuladores, algunos son muy locuaces, son narcisistas, son muy buenos mentirosos, engañadores, tienen unas filtraciones en su humor, puede que reaccionen de manera impulsiva, de manera violenta ante cualquier situación cotidiana. La invitó a cenar, la invitó a almorzar, de pronto no le traen la cuenta o el mesero no le cayó bien y reaccionan de manera irascible, grotesca. Cuidado, esos son indicadores de que ese príncipe azul se está destiniendo. En algún momento critica su manera de vestir, la critica porque llegó tarde a la cita, porque habla de cierta manera, porque trabaja en un oficio que él considera es de hombres y no de mujeres, porque no se maquilló bien, en fin. Esos son banderines, son indicadores, es decir, no lo tomen uno solo para salir huyendo, pero sí vayan contabilizando y si ocurren con frecuencia, tengan cuidado porque esta persona evidentemente no es quien dice ser y seguramente la va a involucrar en actividades de agresión sistemática. Quiero que vean ustedes también un informe que preparamos acerca de qué tan eficientes son las medidas de protección que entregan las comisarías de familia, porque a veces son solo pañitos de agua tibia. Veamos. Pilar fue asesinada hace 8 meses. Las autoridades no han logrado establecer quién es el responsable, pero lo cierto es que, como lo cuenta su familia y como reposa en este largo historial, Pilar huyó desde el departamento del Magdalena tras el presunto maltrato por parte de su expareja sentimental. Una vez llegó a Bogotá, tocó nuevas puertas porque temía por su vida y hasta buscó cómo acceder a una casa refugio, como lo indica este documento, aunque no haya una solicitud formal. Su madre enumeró las entidades del Estado donde ella pidió ayuda. Aquí en la comisaría de familia, en el bienestar y en la personería, en la procuraduría y en la defensoría. ¿Nunca le ayudaron? No, nunca le ayudaron a ella. Según su mamá, a Pilar le dieron una medida de protección, pero no hubo tal protección. Tan es así que en febrero de 2022 fue asesinada. Ella se quedó esperando la medida de protección. Es una hoja prácticamente. Una hoja, no más, porque nunca le cumplieron nada, a pesar de todos los radicados que habíamos hecho y todo lo que mi hija había hecho. Para muchas víctimas de violencia intrafamiliar, la medida de protección es simplemente una hoja, lo que no evita que su atacante acabe con sus vidas. La medida de protección se concede en las 4 horas siguientes al momento de la solicitud, pero se puede medir una medida de protección si el hecho violento ha ocurrido dentro de los últimos 30 días. Si han pasado más de 30 días, no hay lugar ya a la acción de protección, que es una acción de tutela. Aunque los comisarios de familia ordenan la medida de protección, está en manos de la policía y de otras entidades hacerla cumplir. Puede significar una obligación para las autoridades de policía en cuanto a prestar protección especial a la víctima. Teniendo en cuenta que muchas de estas medidas realmente no le ponen un policía o un guardaespaldas a la mujer víctima, existen casas refugio donde ella y sus hijos pueden esconderse de su atacante. No podemos tomarnos más de 4 horas desde el momento en que la mujer solicita la casa refugio y es acogida en uno de estos espacios. Es decir, que yo puedo llegar con mis maletas listas ahí.
Sí, digamos, pero lo importante es que te puedas acercar al equipo y el equipo validará, digamos, la voluntariedad, si eres víctima de violencia. La mujer puede estar hasta un mes en estas casas, pero cuando necesitan más de ese tiempo debe pasar necesariamente por una comisaría de familia. Para acceder necesita la adopción de una medida de protección adoptada por una entidad competente, esto es puntualmente comisarías de familia o jueces de control de garantías. No solo basta con llamar a la línea 123, las mujeres víctimas de violencia deben acercarse a las entidades correspondientes en Bogotá, las comisarías de familia y la Secretaría de la Mujer, y hacer todas las solicitudes formales. Vamos a seguir hablando de ese perfil criminal que tienen los atacantes de mujeres, los atacantes de sus exparejas sentimentales, pero además de sus propios hijos, como lo contábamos al comienzo de Sala de Prensa, cuando hablábamos de la historia del pequeño Gabriel, este niño que sin duda ha conmovido a todo el país y que tienen alerta a las autoridades que no se explican cómo después de esta mujer tener una medida de protección, haber pedido un auxilio, haber contado que su expareja estaba tratando de asesinarla a ella o a su hijo, pues terminó el niño finalmente muriendo. Por ahora es sospechoso, es el principal sospechoso, ya fue capturado por las autoridades y estamos analizando este caso. Doctor Belisario, ¿por qué los hombres en la inmensa mayoría de los casos como este son los agresores potencialmente para sus parejas y hasta para sus propios hijos? Miren, y esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Por eso a veces también la violencia de género, pese a que también hay un género masculino, se entiende hacia las mujeres solamente, porque las estadísticas, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial, dan cuenta que lamentablemente la gran mayoría de agresores son hombres. Es decir, hay un sesgo muy grande por temas de género, que se deben a situaciones de machismo, que se deben a situaciones inclusive de tipo biológico. Los hombres tendemos más a la agresividad, más a la violencia, de tipo neurológico. Hay varias explicaciones básicamente que favorecen precisamente que los hombres seamos más agresores a ese nivel de pareja que las mujeres. Esa es básicamente la razón principal. Súmele a eso que estamos en una cultura de tipo machista, donde además pensamos o creemos que la pareja o expareja es una extensión mía, es decir, que me pertenece, así como me pertenece mi hijo, que hablamos desde una dinámica, una retórica de los posesivos, mi mujer, mi hijo, mi casa. Entonces estamos tratando como objetos también a los demás seres humanos que deben ser importantes para nosotros. Ahora, doctor Belisario, metámonosle un poco a la cabeza de un psicópata como estos. ¿Qué es lo que lleva a un hombre a decir, o es mi mujer o no es de nadie, o está conmigo o no está con nadie? Hay varios elementos, pero uno de ellos tiene que ver con su estructura de personalidad insegura, narcisista, porque se creen únicos, repetibles, pero su ego es muy débil. ¿Sí? Que sea narcisista y se crea superior a los demás no significa que su ego también esté inflado. Su ego o puede estar inflado como un globo, pero es tan débil que se revienta al primer contacto con un alfiler. Entonces, cuando una mujer precisamente lo confronta, le da a entender que él es un maltratador, que él no la hace feliz, que él le hace una vida miserable por la forma como la trata, por la manera como tiene el hogar, como no es responsable, por ejemplo, pues se llenan de ira. Y la ira es una emoción humana universal, ¿sí? A diferencia de los sentimientos que son subjetivos. La ira mal manejada puede ser peligrosa. Y efectivamente, cuando estos individuos se llenan de ira, no les importa pasar por donde quien sea, o por quien sea, con tal de lograr vengarse y con tal de lograr hacer sufrir al otro. Fíjense que es mucho de los indicadores que Gabriel González ha dado. A mí me sorprendió bastante, por ejemplo, me llamó la atención, bueno, ya uno en esta profesión difícilmente algo lo sorprende, pero sí me llamó la atención que cuando él es capturado y tiene derecho a hacer una llamada en el momento en que se legaliza su captura, él dice, quiero que llamen a la mamá del niño y que le digan que me capturaron. Es otra forma de seguirla torturando.
de decirle, mire, yo estoy acá, le quité a usted lo más preciado, le dañé su vida para siempre. Ese es el mensaje que él le estaba enviando a Consuelo desde esa mente perversa, básicamente eso. Porque estas agresiones pueden llegar incluso a la muerte, esas agresiones que se presentan en pareja cuando justamente un hombre le dice a su pareja o a su expareja, si usted no está conmigo, no está con nadie. Tatiana, porque son muy pasionales, ¿sí? Porque los manejamos precisamente desde lo que yo mencionaba anteriormente, desde una emoción que puede ser muy nociva como es la ira. Entonces la manera en que precisamente él quiere mostrar poder y control sobre esta persona que ha agredido de manera sistemática es asesinando a su propio hijo, ¿sí? Tomando la vida de su propio hijo para causarle el máximo dolor posible, incluso sin importar de las consecuencias. Por eso él, ante la captura, ante la posible condena a la que se esté enfrentando, ¿sí? Un homicidio agravado que le va a sumar un poco más de 40 años, no le importa. Bueno, ya que hablamos un poco de esas señales que uno debe tener en cuenta a la hora de determinar pues, que la pareja o expareja puede cometer este tipo de hechos, hablemos de hasta dónde pueden llegar las autoridades, porque lo veíamos en el informe que presentábamos anteriormente. Hay una medida de protección, pero eso se convirtió en una hoja que para las víctimas no es nada. Tatiana, sí, no. Mire, yo no difiero las medidas de protección. Yo creo que de alguna manera son necesarias. Lo que ocurre es que no tenemos la suficiente capacidad policial o policiva para hacerlas cumplir. Ahí falta un poco más de atención, en primer lugar. En segundo lugar, ustedes hacían mención a algo muy importante, las casas refugio. Eso no es una invención de Colombia, eso es muy de países desarrollados. Yo he visto cómo funcionan las casas de refugio, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Alemania, y en realidad son funcionales. Incluso aquí las casas refugio son secretas, no son de conocimiento público. Aquí se cuidan mucho precisamente, no solo para que las mujeres víctimas tengan conocimiento de dónde quedan, sino que es precisamente las entidades las que se encargan de llevarlas allá de manera secreta y de protegerlas, sino en especial para que su agresor no se entere dónde queda la casa refugio, precisamente para que no la vaya a buscar allá y no la vaya a someter a riesgo. Y allá ya puede de alguna manera descansar, trabajar terapéuticamente con el equipo interdisciplinario que hay, lograr de alguna manera alejarla y trabajar en su proceso para que no se vuelva un riesgo mortal. Sí. Pero no son suficientes. Ahí es donde está el tema, ahí es donde está el kit del asunto. Faltan más casas de refugio, falta más personal policivo especializado para hacer cumplir las medidas de protección y que eso precisamente pueda de alguna manera evitar situaciones trágicas como la que hoy nos ocupa con el caso del pequeño Gabriel. Doctor Belisario, además de esas medidas de protección de las que hablamos, dice usted, en parte sí pueden tener algún fruto. ¿Qué es lo que le falta hacer a la policía? Uno comprende que cada mujer violentada no puede tener un guardaespaldas, o sí lo puede tener o lo debería dar el Estado. ¿Qué opinión tiene usted? Es que sería absurdo, en realidad, Tatiana, sería ilusorio colocar a un policía por cada medida de protección. Todos los días son cientos de medidas de protección las que se emiten. Entonces sería casi que absurdo lograr copar esa capacidad. Pero yo creo que la Policía Nacional se ha organizado, se está organizando, y más ahora con esto que ha ocurrido, de la mejor manera para poder cubrir a través de los cuadrantes, a través de los CAIs, por ejemplo, que es a donde se pone en conocimiento ese papel, como usted decía, de medida de protección, para que estén atentos a algún llamado o alguna situación de riesgo. También es responsabilidad de la víctima que a tiempo haga las llamadas, que a tiempo notifique cuando la persona se acerca o timbra en su casa. Muchas veces estos sujetos las llaman con antelación, les dicen, mira,
no te preocupes, yo no te voy a hacer daño, no llames a la policía, tranquila, solamente quiero que hablemos, que nos tomemos un trago, por ejemplo, o le llevan un ramo de rosas. Cuidado, cuidado, porque esto hace parte del ciclo de violencia. No lo permita. Opte por tener contacto cero con su agresor, por favor, porque en el momento en que usted le permite el ingreso a la casa o al sitio donde usted se encuentra y está usted con sus hijos pequeños, pues ya la policía no va a tener capacidad de reacción. Entonces, en eso también hay que tener mucho cuidado. Ya que usted mencionaba estas casas refugio, muchos de los datos que nos entregó la misma Secretaría de la Mujer dicen que muchas mujeres ni siquiera van porque tienen temor, porque no saben cómo es que funciona esto, piensan que las van a meter casi que a una cárcel de la que después no van a poder salir. Recordemos un poco cómo funcionan esas casas, doctor Belisario, y también qué papel está jugando el miedo, cómo vencer ese miedo. Sí, es cierto. Qué importante lo que usted está diciendo, Tatiana. Y aquí precisamente es parte del equipo psicosocial educar a las mujeres en esas medidas de seguridad. Primero con los medios de comunicación, para que ellas no vayan a revelar en qué sector está. Muchas de ellas no saben la dirección exacta de la casa refugio porque muchas son, como le digo, llevadas de una forma confidencial a esas casas refugio por su protección. Es que este es el mensaje que hay que transmitir y que ellas deben entender. Ojo, ellas están allá por su protección. Ellas no pueden salir, ir a su casa y después volver a la casa refugio. Hay unas condiciones muy específicas que deben cumplir. No están raptadas, esto no es un encarcelamiento, es una medida funcional de protección. Para mí las casas de refugio son una muy buena medida. Son una medida en realidad de protección extrema, precisamente para que ocurran situaciones trágicas como la que estamos lamentando el día de hoy. Por eso las mujeres deben seguir al pie de la letra las instrucciones, no saltarse en las reglas, evitar poner en riesgo no solamente su vida, sino la de las demás mujeres que están siendo objeto de protección en esas casas refugio. Y en esas casas refugio, doctor Belisario, muchas mujeres no lo saben, pero también pueden llevar a los niños. Ellas pueden estar ahí protegidas con sus menores. Hablando de ellos, Sí, ¿cómo cree usted, doctor, que se le puede explicar a un niño, a un menor, esto que está pasando y ese potencial peligro en el que se podría convertir, digamos, su propio padre? Mire, aquí hay varios elementos y vuelvo nuevamente a la importancia del trabajo psicosocial, Tatiana. La idea, en primer lugar, no es desdibujar al papá. Cuidado con eso, porque eso también puede generarle un daño al niño, ¿sí? Pero sí hay que entender o hacerle entender al menor que están ocurriendo situaciones en su familia que pueden ponerlo en riesgo y que precisamente para evitar esas situaciones de riesgo, pues es que está pasando lo que está pasando y que es necesario que tengan esa protección, ¿sí? Que su papá, sin dejar de ser su papá, pues está actuando de una forma en la que no debería actuar y en la que puede estar poniendo en riesgo no solamente la integridad del menor, sino la de su mamá. Eso hay que explicárselo de acuerdo al lenguaje, al nivel de entendimiento del menor, de su nivel cognitivo, si están operaciones concretas, si es un menor al que hay que explicarle a través del juego, a través del dibujo, en fin. El equipo psicosocial es el encargado precisamente de hacer esta actividad, de explicársela también a la mamá para que ella participe dentro de esa actividad y no se vaya a poner en riesgo la integridad de ninguno de ellos. Hablemos de las maneras que hay para pedir ayuda, porque incluso lo veíamos en el informe que les presentábamos acá en sala de prensa, doctor Belisario. Las mujeres pueden ir hasta con su maleta a la Secretaría de la Mujer y en menos de 4 horas deben asignarle una casa refugio si es que el caso es tan grave y ellas logran comprobarlo. Pero muchas mujeres se quedan con la simple llamada al 123 o con la llamada al CAI y de ahí no pasan. Cuando uno va a ver en el sistema, no hay ni siquiera una solicitud. Mire, Tatiana, tiene toda la razón y falta, yo creo que también un poco más de educación, de publicidad a través de la Secretaría de la Mujer, a través de las demás entidades que protegen. Mire, aquí no es solamente a la mujer, es a la familia, porque ya nos queda clarísimo
en estos días, y yo lo he explicado hasta el cansancio, los efectos de la violencia vicaria, o sea, donde se puede utilizar precisamente a uno de los hijos o a todos los hijos, si es el caso, para hacerle daño a esa pareja que es objeto de agresión. Entonces, hay que tener cuidado porque está comprometiendo no solamente a la mujer, sino a la familia. Está la línea púrpura, no solamente está la línea 123. Hay otras líneas a través de la web, otros medios de contacto a través de chats, donde hay psicólogos especializados de la Secretaría de Salud para atender este tipo de situaciones. Si son mujeres jóvenes o incluso son menores de edad que tienen pareja, porque hoy día uno encuentra jovencitas de 16, 17 años que sufren violencia por parte de jóvenes de su misma edad o de 18 años o incluso mucho mayores que ellas y que incluso tienen hijos con él. Pues IDIPRON, que es una institución del distrito, también tiene un programa de protección para ellas y que de alguna manera se une con la Secretaría de la Mujer y con la Secretaría de Protección Social para brindar de manera integral esa protección. Hay que acudir a todas esas instancias para que efectivamente se logre una protección funcional, exitosa, en ese caso particular. Hay dos escenarios bien particulares, doctor Balbuena, y que pasa muchísimo: cuando la víctima y sus hijos viven con el agresor y cuando ya no viven con ellos. ¿Cómo hacer en esos dos casos? Porque cuando se vive todavía con el agresor, casi que es hasta salir huyendo de mi propia casa, dejar mis cosas abandonadas, dejar mis pertenencias. Y tal vez ese temor es el que obliga a las mujeres a no acudir a las casas refugio o a la Secretaría de la Mujer. Sí, Tatiana, es cierto. Mire, en el contexto donde se está viviendo con el agresor, hay que salir de ese contexto. Okay. Hay que, precisamente por la protección tanto de la mamá, de la mujer, como de los hijos, salir de ahí. Si en su momento no se puede llevar sus pertenencias, pues a la final uno entiende que eso es lo de menos por sobre la vida, que es invaluable, y sobre la vida de sus hijos especialmente. Después habrán mecanismos para recuperar, para hacer ya de manera legal o con un asesoramiento legal toda esta situación que implique un divorcio, una separación, en fin, todo lo que tenga que venir de manera legal y sea asesorada también de manera eficaz para poder hacer esa transición. Cuando se es expareja, cuando es la expareja la que sigue esgrimiendo esas situaciones de violencia, en especial, fíjese, porque se tiene una nueva pareja. Miren, yo también recomiendo algo con las mujeres: por favor, eviten en las redes sociales publicar situaciones de su nueva pareja en su foto de WhatsApp. Yo tengo que decirlo, sí, yo vi con preocupación precisamente que la foto de WhatsApp de la expareja de Gabriel era una foto con su nueva pareja o con la pareja con la cual estaba desde hacía unos meses. Esto al agresor hace que se llene más de ira. Yo entiendo que también una mujer puede decir desde la perspectiva de género, pero por Dios, yo tengo derecho a publicar las fotos con que a mí se me dé la gana. Pero es que tampoco se trata de eso, se trata también de pensar por el otro, de pensar en los riesgos que puede eso implicar. No es bueno, no es racional, no es lógico, no es sano provocar al agresor. Cuidado con eso, porque fíjense que son sujetos, en especial cuando tienen precario control de la ira y cuando tienen rasgos o trastornos psicopáticos, como usted muy bien lo mencionaba anteriormente, que pueden actuar con ultraviolencia y con violencia desmedida. Entonces también tengo que tener cuidado con eso, cuidar mi vida privada, evitar que él conozca la mayor cantidad de información sobre mí, para que yo no me vuelva un objetivo también, para que yo no alimente de pronto esas fantasías de poder, de agresión que él pueda estar teniendo en contra mía. Bueno, pues esta es una de tantas recomendaciones que hay que son completamente válidas, doctor Belisario,
porque sin duda es un tema del que hay que hablar, que hay que poner sobre la mesa, está afectando a muchas mujeres y lo peor y lo más grave es que ya está llegando hasta los propios niños, a nuestros menores de edad, que sin duda no tienen nada que ver en ese tipo de relaciones de pareja. Pues muchas gracias, Belisario Balbuena, psicólogo forense y perfilador criminal, por estos minutos. Ustedes, mil gracias por la invitación, feliz tarde. Y hasta aquí Sala de Prensa, sigan ustedes conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche para todos.